Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, realmente es un placer acompañarles. Y pues una de las cosas con las que quisiera iniciar es que nos tomemos unos 5 segundos para respirar profundo. Vamos todos a respirar profundo. Yo también lo necesito, se vienen muchos datos. Y una de las cosas más importantes del aprendizaje es que el cerebro esté oxigenado. Y quiero hacerles una pregunta. Pero antes de eso les voy a pedir que recordemos 3 palabras. Número 1, luz. Número 2, ética. Y número 3, cambio. Luz, ética y cambio. Quiero hacerles una pregunta, y es ¿cuántos de ustedes tienen en la empresa donde trabajan un código de ética? Sin pena. ¿Hay un código de ética en su empresa? ¿Lo leyeron tal vez al llegar por primera vez a la compañía? Algunos, menos manos. ¿Cuántos de ustedes pueden tener la seguridad de que todo lo que dice en ese código de ética se practica en el día a día en la compañía? Que ustedes sean fehacientes, testigos de esa práctica. Ni una mano. Entonces la siguiente pregunta no tiene sentido. Bueno, la última pregunta era si ese código de ética tiene objetivos que han sido utilizados para marcar el rumbo del aprendizaje y de las capacitaciones que ustedes reciben en la empresa. ¿Han visto una coherencia entre algo de lo que dice un código de ética versus el aprendizaje o lo que nos ofrecen las capacitaciones corporativas? Muy bien, tenemos una mano, por lo menos 2. ¿Sí? 3. ¡Ey! Bien, excelente. Eso está súper. ¿Cuál era ¿cuál era la palabra número 2 de las que les di hace un ratito? Ok, ¿y la 3? La anotaron, ¿verdad? Dígame la verdad, hicieron trampa. Gracias por esa honestidad. ¿Y la 1? Excelente. Ahora más honestidad les voy a pedir. ¿Cuántos recordaron las palabras porque las anotaron? Gracias, gracias. Muchas gracias por esa honestidad. En realidad estas palabras solamente las vamos a recordar si tienen un significado para nosotros. Si no, en realidad pues no necesariamente las vamos a recordar a menos que las hayamos anotado porque a lo mejor pensaron, ok, las vamos a necesitar más adelante. ¿Okay? Entonces, hoy quiero que nos centremos en el tema del aprendizaje y del neurodesarrollo. Hoy vamos a hablar de algo que suele asumirse como un área técnica, pero que en realidad es bastante humana, es profundamente humana, que es justamente el aprendizaje. El título de esta conferencia, que no veo dónde está, debería estar por allí la presentación, ¿me ayudan? Tal vez me ayuden con la presentación por allí, ¿no la vemos? Solo veo mi cara y con eso no nos aguanta. Necesitamos la presentación. A ver. Díganme ustedes cuándo la puedan ver por allí. ¿Cómo? Ok. Dicen que en 20 segundos sale. No la veo yo. ¿No crean que estamos haciendo tiempo para calmar los nervios? No. Buenísimo. Voy a hacer una prueba de que pasen las diapositivas y luego seguimos. No funcionó tan bien. Hacia abajo, ¿ok? ¿Me ayudas a regresar a la anterior? Ok, buenísimo. Entonces yo les decía que el título de esta conferencia, Innovación en Aprendizaje y Neurodesarrollo Laboral,
Surge de una idea simple pero fundamental, y es que la innovación no comienza con la tecnología, sino con la forma en que nuestro cerebro y las organizaciones aprenden, desaprenden también y se adaptan. Yo vengo representando a una empresa social, Barrilete, barrilete.org, que es una organización que trabaja en la intersección entre educación, tecnología, ética, comunicación y desarrolla estrategias para fortalecer la coherencia, por ahí hemos hablado de eso, y el impacto social dentro de las empresas. Y quiero compartir algunos aprendizajes con ustedes. Revisar cómo los descubrimientos recientes en neurociencia cognitiva y psicología del aprendizaje pueden ayudarnos a entender por qué las personas y las organizaciones no aprenden menos, sino de manera distinta. Y vamos a analizar también un punto crítico, que es el vínculo entre la ética y el neurodesarrollo. Ninguna estrategia de aprendizaje, por muy avanzada que sea, funciona en entornos donde la coherencia se pierde, donde no existe. Entonces nos interesan tres áreas: la científica, que explica cómo aprendemos; la organizacional, que define dónde y por qué lo aplicamos; y la ética, que determina si el aprendizaje tiene sentido. Pensemos en esta idea. Cuando hablamos de atención, siempre escuchamos diagnósticos apresurados, ¿no? La gente ya no presta atención, los colaboradores se distraen, se duermen con facilidad, las nuevas generaciones no se concentran. Hemos escuchado esto mínimo una vez. Pero la evidencia científica demuestra algo diferente. La atención humana no se perdió, sino que fue mal comprendida. Lo que sabemos hoy es que la plasticidad del cerebro adulto sigue siendo una constante. No dejamos de aprender con la edad, simplemente cambiamos la forma en la que aprendemos. Y no aprendemos menos, solo aprendemos distinto. La neurociencia nos demuestra que el cerebro no pierde capacidad, sino eficiencia selectiva. O sea, filtramos millones de estímulos por segundo y priorizamos todo lo que percibimos como relevante, emocional, nuevo. O sea que el problema no es la falta de atención, ¿no? Sino que gran parte de lo que intentamos enseñar o comunicar no logra cruzar ese filtro neurológico, y entender esto es esencial para rediseñar la capacitación, la comunicación interna. Cualquier estrategia de aprendizaje corporativo necesita esto, porque cuando conectamos un mensaje con propósito, con emoción o con novedad, eso se consolida en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, innovar en aprendizaje no es agregar más información, es entender cómo el cerebro decide qué vale la pena recordar y qué no. Veamos cómo estos tres factores actúan en el cerebro. Tenemos un modelo que resume los tres factores que activan el aprendizaje en nuestro cerebro: la relevancia, la emoción y la novedad. Esto nos lleva a un aprendizaje sostenido. El creador del modelo SCARF, David Rock, dice que el cerebro social y el cerebro cognitivo operan bajo los mismos principios de amenaza y recompensa. O sea, cuando un estímulo se percibe como relevante, como emocional, como nuevo, nuestro cerebro libera dopamina. Yo me emociono un montón y activa una red de atención. Pero si más bien percibe ambigüedad, percibe amenaza, por ejemplo, un entorno laboral rígido o incoherente, entonces se activa la amígdala y bloquea la memoria de trabajo, y por ende nuestra capacidad de aprendizaje. Y esto tiene implicaciones directas en la formación y en la gestión de talento, porque un aprendizaje sin emoción no se retiene, y una práctica sin novedad pierde completamente su sentido y pierde la atención. Entonces, si entendemos que nuestro cerebro aprende por repetición y coherencia, podemos extrapolar ese mismo principio a las organizaciones. En términos funcionales, una empresa también tiene sinapsis, memoria, hábitos. Las sinapsis son sus canales de comunicación. Los circuitos vienen siendo por donde circula la información, las decisiones, emociones colectivas. Y la memoria viene siendo las rutinas, los procesos, lo que se repite hasta volverse automático, para que los hábitos sean comportamientos cotidianos y eso defina una cultura organizacional. Pero tiene que haber coherencia.
así como en nuestro cerebro humano, entre esas conexiones que dependen de una red reguladora, en nuestro cerebro sería la corteza prefrontal, que es donde integramos la emoción, la ración, la conducta. En las organizaciones, esa función tan importante la cumple la ética. Por eso decimos que la ética es la red neuronal que le da coherencia a una empresa. Desde la neurociencia organizacional, cuando los sistemas humanos o corporativos operan con justicia, con autonomía, con propósito, se activan los mismos circuitos cerebrales de bienestar y aprendizaje que en nuestro cerebro, mientras que si una organización transmite incoherencia y desconfianza, el cerebro entra en modo de defensa, se protege y deja de aprender. Y es ahí donde nace el vínculo entre el neuroaprendizaje y la ética. No hay aprendizaje sostenible si las estructuras no son coherentes. En esta diapositiva tenemos una frase que resume uno de los principales hallazgos tanto desde la psicología del comportamiento como desde la neurociencia aplicada, y es que la ética no se enseña, sino que se entrena. Y en las empresas este principio es decisivo. No basta con tener un código de conducta, de ética, un comité de valores, si esos principios no se practican de manera recurrente. Entonces el cerebro organizacional no los incorpora como rutas estables, no confía en ellos. Entonces la ética no es una política, es un patrón neuronal. Unos compañeros de la maestría de docencia y currículum universitario, que estoy llevando, por cierto, en un podcast relacionado con ética y con trabajo, decían algo muy simple y muy valioso. La ética es no ser perfecto, sino consciente. Y ellos proponían la ética como un arma secreta en el mercado laboral. Esto es ser consciente en lugar de ser perfecto. ¿Cómo traducimos eso? En neurociencia es ser capaces de ver nuestras propias decisiones, ajustar nuestra conducta antes de que se automatice. Y esa capacidad de observar, corregir, repetir, convierte la ética en un aprendizaje. Entonces, cuando decimos que una organización tiene cultura ética, lo que en realidad estamos diciendo es que ha entrenado coherencia. Y ese entrenamiento, como todo proceso de aprendizaje, tiene niveles. Acá vemos un modelo que resume lo que una organización dice, lo que entrena y lo que hace cuando enfrenta presión. Primero están los valores declarados, códigos, principios que son necesarios, pero son insuficientes. Luego tenemos los hábitos entrenados, que son prácticas cotidianas que consolidan o contradicen esos valores. Y por último está la conducta bajo presión. Ahí es donde están las decisiones difíciles, negociaciones, dilemas reales, y es donde se pone a prueba la ética. Lo que la neurociencia nos demuestra es que solo lo que se entrena llega a ese tercer nivel, a la práctica. Y es ahí donde entran ejercicios éticos de reflexión que podemos aplicar como pequeños escenarios para entrenar esa coherencia antes de que sea necesario utilizarla. Para eso hay diferentes técnicas. Por ejemplo, hay preguntas que nos podemos hacer muy sencillas, como esas que ven ahí. ¿Puedo explicar esta situación con transparencia? ¿Qué sesgo personal puede estar influyendo en mi juicio? ¿Quién podría salir afectado por esta decisión? Esto es un ejemplo de micropráctica, que actúa igual que un ejercicio de control cognitivo para reentrenar nuestras neuronas hacia una respuesta ética en lugar de una respuesta impulsiva. Ahora quiero que hagamos una pausa y miremos la siguiente pregunta. No hay que responder en voz alta, solo reflexionar. ¿Qué hace a mi empresa diferente de las que solo colocan bandejas multicolor en junio? Una pregunta incómoda, pero necesaria. La diferencia entre las organizaciones que aprenden y las que solo reaccionan está en la coherencia entre lo que declaran, lo que entrenan y lo que practican. Y desde la neurociencia esto tiene una explicación muy clara. Cuando hay coherencia entre lo que una organización dice y lo que hace, el cerebro de sus colaboradores lo detecta como algo positivo. ¿Cuándo no? Lo detecta como una amenaza.
En ese momento se activa nuestra amígdala, la detección del peligro, y lo que antes era un espacio de aprendizaje, chao, ahora es un espacio de defensa. No vamos a aprender, porque vamos a priorizar la supervivencia muy por encima de la reflexión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Limitar la creatividad, bajar la empatía, reducir la memoria de trabajo. Y sin coherencia no hay aprendizaje positivo. Entonces podemos concluir que no hay un aprendizaje organizacional sin ética y tampoco hay un neurodesarrollo sin integridad. La incoherencia entre valores declarados y acciones activa la amígdala, reduce la memoria y el aprendizaje colaborativo. Esto no solo pasa en situaciones de conflicto evidente, sino también cuando hay disonancia organizacional, cuando los colaboradores escuchan una narrativa ética, pero observan comportamientos que la contradicen. Por eso es que la coherencia institucional no es realmente un ideal moral, es un requisito biológico para el aprendizaje. Y desde una perspectiva de desarrollo laboral, de neurodesarrollo, las organizaciones que mantienen entornos de coherencia, de confianza, de justicia, no solamente mejoran su cultura, sino que literalmente activan circuitos cerebrales que están asociados con la empatía, con la memoria, con la creatividad. Eso nos lleva a innovación. Entonces la ética no forma parte de un discurso organizacional, sino que es una condición neurofisiológica para nuestro aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando añadimos el factor edad? Cuando las personas adultas creemos que nuestro aprendizaje no es tan significativo, ya no aprendemos, no es valioso, no es sencillo de lograr, no como antes, ¿no? Pues resulta que la evidencia científica muestra lo contrario. El cerebro adulto conserva su plasticidad estructural y funcional y puede seguir generando nuevas conexiones sinápticas. Puede reorganizar sus rutas neuronales, puede aprender a los 40, a los 60. No solo es posible aprender, sino que además es vital para una longevidad cognitiva, social y productiva. Que no nos digan que que los adultos no aprendemos. La neuroplasticidad adulta implica que no existe una edad límite para aprender, sino distintos modos de hacerlo. Y la clave está en el tipo de estímulo. El cerebro adulto necesita relevancia, necesita contexto, necesita valor, propósito, para que active una respuesta de aprendizaje. Como lo haría un cerebro joven, que más bien parte de la curiosidad, de la novedad, funcionan diferentes, pero aprenden ambos. Desde la organización esto tiene una consecuencia muy clara. Las empresas que estimulan el aprendizaje continuo no solo están actualizando competencias, están prolongando la vitalidad cognitiva de sus colaboradores. Vean el impacto. Entonces el aprendizaje adulto viene siendo una forma de sostenibilidad. Veamos esta ecuación. Relevancia, emoción, novedad. Esto nos lleva a una atención sostenida. Por ende, a una retención, porque nuestro cerebro consolida lo que percibe como significativo, como emocionalmente activador, diferente a lo que ya conoce. Incluso hay estudios como los que referencio acá, que confirman que el aprendizaje con carga emocional aumenta la consolidación de la memoria a largo plazo, incluso entre un 30 y un 50%. Esto tiene implicaciones prácticas muy concretas. No nos basta con capacitar, hay que diseñar experiencias de aprendizaje inmersivas que el cerebro quiera conservar. Cuando una organización logra alinear estos tres elementos, relevancia, emoción, novedad, transforma la atención y el compromiso en conocimiento y esto se termina transformando en conducta. Las experiencias inmersivas más potentes se apoyan en el hecho de que nuestro cerebro puede procesar lo vivido y lo simulado con una intensidad emocional bastante similar. Si lo sentimos, lo aprendemos. Lo que diferencia a una experiencia de un simple contenido es la intensidad emocional con la que el cerebro la procesa.
Entonces, eliminamos el mito de que la emoción es un obstáculo para la razón. Al contrario, ayuda. Y si además el cerebro reacciona ante una simulación con la misma o similar intensidad emocional que una experiencia real, esto abre una posibilidad enorme para la formación, porque entonces podemos utilizar casos, simulaciones, dilemas, entrenar respuestas, practicar decisiones sin esperar a que ocurran en la realidad. Y más allá de la tecnología, el principio es el mismo. Lo que sentimos como significativo se graba. Lo que no genera respuesta emocional, en algún momento se desvanece. Por eso es que cuando diseñamos aprendizaje tenemos que preguntarnos menos qué es lo que necesitamos saber y un poquito más qué deberíamos sentir para recordarlo. Acá tenemos un ejercicio sencillo de aplicar para aprendizaje emocional, una microsimulación de un dilema con un formato de 15 segundos, donde damos 15 segundos para contexto, 15 segundos para tomar una decisión y 15 para reflexionar. Es un ejercicio donde se pide al equipo responder con rapidez, como pasaría en una situación real, pero aquí lo relevante no es juzgar la situación ni la decisión, sino más bien observar el proceso cognitivo. ¿Qué emociones aparecieron? ¿Qué información se omitió? ¿Qué valores intervinieron? Y con un ejercicio sencillo como este, el cerebro puede reconfigurar una respuesta impulsiva en una respuesta más consciente. Ese es el poder del aprendizaje inmersivo. Acá quiero mencionar un principio del aprendizaje que resume un cambio de paradigma, just in time, not just in case. Pasar de acumular el conocimiento a aplicarlo en un momento preciso. No nos sirve de mucho tener aprendizaje acumulado si no se activa cuando las decisiones lo requieren. Nos hacemos una biblioteca. El aprendizaje no solo se consolida, sino cuando se practica en el momento que es necesario, pero tiene que tener una práctica constante. Y bueno, mucho hemos escuchado sobre el microaprendizaje, pero realmente no se trata de hacerlo más corto o más rápido, sino de hacerlo más significativo, casi selectivo. Que sea un contenido que sí puede ser breve, pero tiene que tener un propósito. Y eso va a tener el mismo efecto que una capacitación extensa, que más bien se nos puede olvidar. Entonces, el microaprendizaje realmente efectivo no es el que reduce tiempo, es el que aumenta relevancia y aumenta contexto. Y según el principio de Just in Time, es básicamente el que llega o se activa en el momento preciso. Y para eso requerimos práctica con coherencia. Desde la neurociencia sabemos que el hábito es una forma muy básica de aprendizaje, ¿no? Una repetición fortalece una conexión sináptica hasta que ese comportamiento se vuelve automático. Por eso decimos que lo que se repite se convierte en cultura. Entonces, si el aprendizaje organizacional solo se da cuando existe coherencia entre el discurso y la práctica, vale la pena llevarnos un marco de 5 pasos para tomar decisiones organizacionales con coherencia y que justamente está formado por la palabra ética. Esta me encanta. Veamos este marco. Lo podemos aplicar con solo hacernos preguntas claves. Como decía Einstein, busca el que tiene las preguntas, no las respuestas. Partimos de la evidencia. ¿Qué hechos objetivos tengo? ¿Puedo explicar esta decisión sin ocultar nada? ¿A quién beneficio o perjudico con esta acción? ¿A quién debo escuchar antes de decidir? ¿Y cuál es el siguiente paso coherente según mis valores? Y el mensaje que quiero dejar aquí es que en un entorno donde la información cambia más rápido que las estructuras, la verdadera ventaja competitiva no está en la tecnología, sino en la capacidad humana de aprender y de aprender con sentido. Podemos decir entonces que el neurodesarrollo laboral no es un lujo corporativo, es un acto de supervivencia colectiva. Y el desarrollo del talento desde la neurociencia y desde la ética también es un acto de sostenibilidad humana.
Aquí es donde nosotros somos valiosos. Es un tema fascinante que podemos seguir explorando incluso fuera de este espacio, porque tiene una relevancia de mucho valor para nuestras organizaciones. Y quiero terminar por separar dos conceptos que son el aprendizaje y la enseñanza. Yo amo los dos, como docente, por supuesto, ambos me encantan, pero aquí hablamos mucho de aprendizaje y yo quiero dar un mensaje relacionado con la enseñanza. Hay una diferencia porque el aprendizaje requiere una metacognición, es decir, que el estudiante o la persona que está aprendiendo, el colaborador que se está capacitando, tiene características únicas que le permiten aprender desde sus habilidades. Pero la enseñanza es otro tema. La enseñanza tiene valor cuando uno se la cree. Si yo no me creo con lo que les estoy diciendo, ustedes no me van a creer ni una palabra. Y tiene mucho que ver con la actitud, tiene mucho que ver con que nos guste y nos creamos la verdad que estamos diciendo. Y las organizaciones también tienen que hacer eso. Creerse lo que dicen para poder practicarlo. Y bueno, con esto termino. Les quiero dejar aquí mi contacto. Y pues, si quieren seguir conversando, con mucho gusto. Ahí estoy en LinkedIn. Gracias por acompañarnos en el Human Talent Forum, que fue organizado por Global Forums y patrocinado por Magnar. Hasta una próxima edición.